Muy buenas tardes, noches. Esto es Señales Ocultas, aquí por Tercera Llamada Radio, bajo una producción de Cristian Aguilar Centurión, con los medios de contacto Twitter, Facebook, Instagram, YouTube como 3A Llamada Radio, donde nos pueden hacer favor de dejarnos sus comentarios, dudas, sugerencias y, si es posible y ustedes gustan, darnos un like para poder seguir avanzando en este proyecto tan importante de Tercera Llamada. En esta tarde-noche acompañado por mi querido amigo el ingeniero don Alfredo Herrera. ¿Cómo está, ingeniero? Muy bien, muchísimas gracias, Juan Ramón. Aquí dándole a este programa, va a estar muy interesante. Bueno, todos los que hacemos son interesantes, pero pues hay algunos que roban nuestra atención. Obviamente el que está en turno, pues tiene que ser el mejor. Sí, caray, ¿verdad? Como que vamos avanzando, ¿no? Sí, claro. Hay algunos temas, ingeniero, que pecaríamos si dijéramos que sabemos todo, que todo lo comprendemos. Hay algunos temas que yo honestamente le debo decir que no se había ni enterado, estaba de que existieran. Pero conforme hemos realizado los programas de Señales Ocultas y vamos entrando a cada tema, inmediatamente está el siguiente. Un tema nos lleva a otro. Y me sorprendo de toda la información que por tanto tiempo se ocultó. Sí, y dicho sea de paso, ya que toqué este tema, yo me he visto en la necesidad de aportar en estos programas lo que yo quiero aprender. Sí. Pues, la mejor manera de aprender es tratando de divulgar lo que uno sabe o que investiga en un momento dado. Y eso es lo que estamos pretendiendo hacer en este programa. Pero además, no con el afán nada más de saber por saber, sino con el afán de divulgar cierta información que por años y años y años los gobiernos en turno nos han ocultado, y es información muy valiosa para pues toda la humanidad. Ustedes lo habrán de valorar, lo habrán de sopesar, y en la medida que ustedes tengan esa semillita de duda, ustedes mismos continuarán con los temas que aquí les ofrecemos, investigando de una manera más profunda y a través de muchas otras fuentes. Lo bueno que estamos ahora en una época donde pues la información no es lo que más fluye, ¿no? Sí, las redes sociales han influido mucho en acortar distancias. A veces alejan personas, sí, pero acortan mucho las distancias, ¿no? Sí, y los temas están ahí prácticamente a nuestra disposición, y confrontando información de una fuente con otra fuente podemos llegar a establecer ciertas verdades. Por supuesto. Que es lo que nosotros tratamos de transmitirles a todos ustedes, y de una manera pues coloquial, de una manera resumida, digamos, para que ustedes se adentren en el tema, no se conviertan en expertos, pero sepan de lo que en un momento dado se está tratando, ¿no? El tiempo dará las respuestas, ingeniero. Hemos tratado en programas anteriores las momias extraterrestres de Nazca, sí, en Perú. ¿Se imagina usted qué va a suceder si se declaran auténticas? Y además que las pruebas y los análisis de ADN demuestren que tienen parte humano y una parte desconocida. ¿Qué va a pasar? A las personas que siempre han pensado de manera diferente se les ha llamado hasta locos, alucinados. Pero ¿qué va a pasar cuando todo esto empiece a quitársele ese telón de misterio que ha tenido por muchos años, ¿no? Y las momias de Nazca son importantísimas en ese sentido, esas y otras. Sí, en ese tema que hoy vamos a tocar relacionado con la Antártida, también incluimos algunos temas relacionados precisamente con antiguas civilizaciones o antigua civilización que hubo en la Antártida. Vamos a tocar o abordar alguna parte del tema de dos razas extraterrestres que vivieron en la Antártida, que incluso se disputaron el poder gobernar al planeta Tierra. Sí.
y algunas otras, por ejemplo el mapa de Piri Reis, que es un verdadero enigma a nivel mundial para la gente que conoce de esos temas a fondo, porque en ese mapa, como lo veremos a continuación, vamos a encontrar que está también hecho, también diseñado, que anunciaba ciertas tierras que aún no se habían descubierto. Y desde hace cientos de años, ¿no? Desde el año de 1513 data ese mapa. Uh-huh. Hay algunas cosas que vamos a tratar hoy que les va a resultar, espero yo, de su completo interés. Ok. Bueno, pues bajo una producción de Cristian Aguilar, un afectuoso saludo hasta España, quien nos hace favor de seguirnos en ivox.com. También hasta Punta del Este en Uruguay, en Perú, en Chile. Muchas gracias al arqueólogo César Soriano, que nos hizo el favor de aceptar nuestra invitación a unirnos a su grupo en Facebook, y estamos recibiendo pues todas sus publicaciones extremadamente interesantes. Y esto, ojalá, sea el principio y que no concluya hasta el final de conocer la verdad de qué somos, de dónde venimos, para saber a dónde vamos. ¿Le parece, ingeniero? Entonces, pues sin más preámbulos, vámonos. ¿Qué se oculta en la Antártida? Me gustaría empezar por decir qué cosa es la Antártida. Entonces, la Antártida es, o continente antártico, también conocida como Antártica en Chile. Está situada completamente en el hemisferio sur. Está rodeada por el océano Antártico, con 14 millones de kilómetros cuadrados. Es el cuarto continente más grande después de Asia, América y África. Tiene la altitud media más alta de todos los continentes. Alrededor del 98% de la Antártida está cubierta de hielo, que tiene un promedio de 1.9 kilómetros de espesor, pero hay lugares donde sobrepasa los 5 kilómetros, que es un escándalo de verdad. La Antártida es prácticamente un condominio que se rige por el Tratado Antártico, que tiene estatus de consultoría. 12 países firmaron el Tratado Antártico en 1959 y 38 lo han firmado desde entonces. El tratado prohíbe las actividades militares y la extracción de minerales, prohíbe las explosiones nucleares y la eliminación de residuos nucleares, apoya la investigación científica y protege la ecozona en el continente. Se encuentran en curso experimentos conducidos por más de 4.000 científicos de varias naciones. En la Antártida se encuentran 65 bases con instalaciones científicas de 30 países. Aquí hay algo muy curioso. A partir del paralelo 85 hay una zona de exclusión aérea en la Antártida. Ningún civil puede entrar sin consultar. Ningún civil puede entrar. Si consultas en Google Earth, toda la zona está censurada vía satélite. Y se dice por ahí que la NASA ha tenido buen cuidado de que en esa parte, exactamente en el punto central del sur, del polo sur, se dice que está hueco. Es algo que anunció, que dijo, describió un señor llamado Richard Byrd, el que hizo una expedición llamada High Jump, y entonces esa se dice que está tapada en los mapas, está cubierta para que no se vea ese tremendo agujero. Bien, según muchos investigadores, hay estructuras en la Antártida, hay pirámides allí y pruebas suficientes para apoyar la teoría de que una civilización antigua habitó la Antártida en el pasado. Debajo de la helada y gruesa superficie de la Antártida se encuentran muchos secretos arqueológicos e históricos que bien pudieron ser revelados desde hace mucho tiempo, pero que por diferentes circunstancias y más que todo por intereses no se han hecho públicos. ¿Por qué se oculta? Existen muchos intereses, por ejemplo, religiosos. Una revelación así podría afectar en la creencia de las personas. Económicos. Algunas potencias, por ejemplo las del norte, podrían favorecerse de los recursos minerales y hasta de posibles tesoros, y nótese,
tecnología de las antiguas civilizaciones. Y además la relevancia de que tienen dichos descubrimientos podrían hacer tambalear el estatus privilegiado de algunas élites y entidades gubernamentales. Entiéndase, como los Illuminati, como los del grupo Bilderberg, que algunos de ellos están en los dos grupos. Oigan, y ya el hecho de que impidan el paso a civiles está de extrañar, ¿no? Sí, porque sí lo hacen los aviones de ellos. Uh-huh. Y los aviones civiles no pueden entrar ahí, los de pasajeros, vamos. ¿La Antártida pertenece a algún país en especial? No, no tiene dueño. ¿No es colonia de ninguna otra potencia? No tiene dueño. Teóricamente no tiene dueño, aunque como veremos en el transcurso de esta plática, vamos a ver que los alemanes fueron de los primeros seres que llegaron allí y fundaron algunas bases. Sí. Algunas bases y fundaron algunas ciudades incluso, desde la época de Hitler. Con su interés inagotable por conocer el origen de la humanidad, ¿no? Sí, ese fue lo que dijeron. Ese fue el principal motivo. Pero aquí puede surgir mucha suspicacia porque si, como veremos en el transcurso, en el desarrollo de esta plática, veremos que hubo alguna civilización por ahí extraterrestre que pudo haber dejado cierta tecnología. Entonces esa tecnología en poder de ellos pues los hace de alguna manera superiores al resto de la humanidad. Por supuesto. ¿Sí? Y entonces pues, obviamente no van a decir, hey, yo tengo esa tecnología que tomé de tal o cual parte, porque esa tecnología pues a final de cuentas la encuentras en el planeta Tierra. Y esa tecnología debería ser pues, del conocimiento, del beneficio de la humanidad, no de unos cuantos, uh-huh. Como quiero suponer que está sucediendo. Sí. Bueno, ¿qué más, ingeniero? Pues eso lo tomaríamos como la primera parte de la Antártida. Hay un punto interesante. Aquí hay un lago, se encontró un lago que se llama Lago Vostok. Bien, este lago Vostok es un volumen de agua dulce, fíjense bien, un volumen de agua dulce que se encuentra en la Antártida bajo una capa de hielo de entre 3.000 y 4.000 metros de espesor. No es el único lago de estas características que se puede encontrar en la Antártida, pero sí que es el más grande. Este vaso de agua o esta masa de agua contiene unos 5.400 kilómetros de agua dulce, curiosamente en estado líquido, sí, a pesar de encontrarse bajo un enorme cubo de hielo. Eso es debido a la enorme presión a la que se ve sometida. El agua ahí encerrada se calcula que puede tener unos 14 millones de años de antigüedad. ¿Se imagina? Y hasta hace poco se creía que era el agua conocida más antigua, pero otro reciente descubrimiento en Canadá ha convertido el agua del lago Vostok en una jovencita. Entonces, si esta tenía 14 millones, imagínense la otra. Quiere decir que el lago Vostok es una reserva importante de agua dulce. Importante. Vamos a ir señalando algunos conceptos. Es una reserva importante de agua dulce, porque ya ve que se habla también de las situaciones y los problemas de la escasez de agua. Sí. Ajá. Entonces, el lago Vostok, por ahí hay quien especula en porcentajes, ¿no? Que habla del 14 al 25% de reserva de agua dulce en el mundo, es el lago. Sí, es muy grande. Sí, es grandísimo. Muy grande. Entonces ya empezamos a describir intereses que pueden estar involucrándose en la Antártida. Una, el agua dulce que posee. Sí, así es. Bien. El pasado mes de marzo, un grupo de científicos rusos llegó a obtener una muestra del agua. Fíjese nada más lo que se tardaron en perforar esta capa de hielo.
Se tardaron 20 años en perforar esa capa de hielo para llegar a la parte líquida del lago Vostok. Es un hecho. Eso sí, en diferentes etapas de avance. En ellas se detectaron algunas formas de vida bacteriana que ahora se están analizando. Algunas fuentes indican que se trata de contaminantes externos producto de la perforación. ¿Sí? Bien, los misterios del lago Vostok. El lago se encuentra debajo del nivel del mar. La superficie de la corteza de hielo que tiene el lago Vostok encima se sitúa a la cota de 3.400 metros sobre el nivel del mar. Si el espesor de esta capa es de unos 3.700 metros y el lago tiene un espesor máximo de casi 700 metros, las cuentas salen solas. Es un demonial de metros que se va, habría que perforar para llegar a tomar una pequeña muestra. ¿Más de 4 kilómetros? Mucho más. Bien, casualidades de la vida. Los rusos decidieron establecer la estación científica más aislada de las 30 que existen en la Antártida y lo hacen justo encima del lago Vostok, sin haberlo previsto, de chiripa, de casualidad. Teniendo en cuenta que el lago tiene una superficie de 14.000 kilómetros cuadrados y la Antártida 14 millones de kilómetros cuadrados, las probabilidades eran de 1 a 1000, sí. Y sin embargo allí la pusieron. Déjenme decirle también que en estas muestras se ha encontrado que unas bacterias que se llaman pseudomonas. Estas bacterias tienen la característica de que atraen así y controlan todo lo que se mueva a su derredor. Y se cree que la parte genética de estas bacterias es algo muy específico, diferente a lo que hay en la Tierra. Por eso se cree que esas bacterias sean de origen exógeno, es decir, extraterrestre. Sí. Por esa razón. Entonces, ese lago, además de constituir una gran reserva en el continente de hielo, constituye una fuente importante para que nos ayudará a dilucidar sobre la presencia de extraterrestres hasta en esa parte del mundo. Y sobre todo también sería un zoológico impresionante de vida prehistórica también. Sí, pues imagínense todo lo que tiene si eso dicen que tiene 14 millones de años. Sí, todo el material biológico que estuviera vivo dentro del agua obviamente pertenecería a la prehistoria y eso sería una información novedosa para la ciencia, ¿no? Bastante. Entonces, novedosa. Vamos bien, el agua, la diversidad biológica que debe tener el lago Vostok. ¿Qué más, señor ingeniero? Bien, relacionado con esta parte, quisiera también decirles algo. Señor productor, si nos pusiera, por favor, poner la bandera de la 1, es el mapa 10, por favorcito. Si ustedes ven ese mapa, van a encontrar que no incluye al continente de la Antártida. ¿Por qué aparece el polo norte y no el polo sur? Vemos Europa, Asia, África, América, Australia, Groenlandia y hasta Nueva Zelanda, pero ¿por qué se ha censurado precisamente la Antártica? ¿Acaso no es también parte del mundo? Es una pregunta que ahí se las dejamos. Por lo tanto, ese mapa de la 1 debería estar censurado. Como ven, amigos, este continente tiene aspectos sui generis que lo hacen pues diferente y muy diferente a los otros continentes que conocemos en la Tierra. Sin embargo, podemos decir que este continente no siempre estuvo helado. Hace muchos millones de años
ese continente estaba como si fuera una tierra tropical, donde no había hielos y tenía obviamente otro nivel, otras formas de vida, ¿sí? Entonces aquí en esta cuestión entraremos a ver lo que es el mapa de Piri Reis, que de alguna forma nos estaría explicando ese tipo de información. No quisieras poner, por favor, el mapa de Piri Reis. El mapa de Piri Reis. Fíjense que tiene este mapa de Piri Reis. Es un tanto cuanto enigmático, y lo vamos a entender porque déjenme decirles algo. Los descubrimientos científicos actuales desvelan que la Antártida fue en épocas remotas un paraíso natural, en donde bosques y cascadas tapizaban miles de kilómetros cuadrados. Ocurría en un tiempo sin tiempo, antes de las grandes glaciaciones. Y esto ocurría mucho antes de aparecer las primeras civilizaciones y culturas sumerias, allá por Mesopotamia, hace 5000 años. Luego cambió el clima y la Antártida desapareció bajo una capa de hielos, que en ocasiones alcanza kilómetros de espesor. Los perfiles de la costa desaparecieron y todo quedó tapado por un infinito manto helado. Bien, yo quisiera que nos quedáramos aquí, hacer un primer corte en este punto, para que lo veamos de una manera continua, esto que trata del mapa de Piri Reis. No sé qué le parezca. No, bien, ingeniero, de hecho está muy interesante, hay que irnos despacito. Entonces esto es Señales Ocultas, no se vayan, regresamos en un minuto. Muy bien, estimados amigos, muchísimas gracias por su amable espera. Vamos a continuar con lo ofrecido. Vamos a hablar del increíble mapa de Piri Reis, que es un mapa de la Antártida siglos antes de que ésta fuera descubierta. Este mapa, debo decirles, data de 1513 y la Antártida fue descubierta oficialmente en el siglo XIX, precisamente en el año de 1820. Fíjense todo lo que resulta de enigmático y curioso la elaboración de este mapa. En la elaboración del mapa, Piri Reis usó 8 mapas de Ptolomeo, 4 mapas portugueses, un mapa árabe y un mapa de Cristóbal Colón, el mismísimo Cristóbal Colón. Muestra, entre otras, las Islas Malvinas descubiertas en 1592, pero lo más sorprendente es el perfil de costa de la Antártida, que se muestra con gran detalle. Piri Reis fue un marino y cartógrafo otomano, nacido en Galípoli, sobrino de Kemal Reis, el más famoso de los piratas que asolaron el Mediterráneo entre los siglos XV y XVI. Y así, Piri Reis fue también pirata, llegando a ser almirante de la flota turca en el Mar Rojo y el Golfo Pérsico, pero aunque pirata, fue hombre de gran cultura, llegando a dominar, además de su lengua otomana, el árabe, el griego, el español y el portugués. Era toda una fichita ese señor. Piri Reis se aficionó a coleccionar cientos de mapas antiguos de todas partes del mundo, llegando a publicar un atlas de 215 mapas que abarcaba desde Dardanelos hasta Gibraltar. Unos años antes, en 1513, confeccionó, tal y como él explica, a partir de otras 20 cartas más antiguas de los tiempos de Alejandro, el mapa mundi, del que solo se conserva un fragmento y que ha hecho muy famoso a tan especial marino.
El famoso mapa de Piri Reis, pintado sobre piel de gacela y que regaló al sultán Selim I, fue descubierto en el año 1929 en el Palacio de Topkapi de Estambul. Mide 90 por 65 centímetros, con grabados en colores y leyendas ilustradas. Esta piel es solo la mitad del mapa y fue separado de su otra mitad por algún interesado que quiso llevarse la que justamente representaba el Mediterráneo y todo el Oriente Próximo y Lejano Oeste. La parte que nos ha quedado representa España y África, así como América del Sur y algo de Norteamérica. Pero lo verdaderamente sorprendente es que en él aparece la Antártida sin hielos. El cartógrafo Arlington Mallory, capitán de la USA Navy, descubrió el mapa en el año 1954, cuando estudiaba otras cartas antiguas para investigar si los vikingos pudieron llegar a América antes que Cristóbal Colón. Se quedó sorprendido al comprobar cómo la tierra de la Reina Maud, en la Antártida, figuraba en el mapa como islas que solo recientemente han sido descubiertas. En el mapa Piri Reis, las Azores y las Canarias estaban situadas con mucha exactitud y los contornos de la Antártida se correspondían con bastante aproximación a los que expediciones actuales han podido determinar entre los años 1949 a 1952. Imagínense la diferencia de 1950, digamos, a 1513, son más de 400 años. Sí, más. Y fíjense nada más la fidelidad que guarda todo esto, por eso es un enigma. Y sobre todo, aparte de otras cosas, también incluye los Andes, la cordillera que todavía no habían descubierto los conquistadores españoles y que esto se da pues allá por el 1513 en adelante. Ajá. Piri Reis, pues ¿cómo le haría? Es enigmático, ¿no? Totalmente. Además de que estaban dibujadas todas las costas atlánticas, por ejemplo, todas las costas de Europa, de África y América. Enigmático. Totalmente. Bien. Tierra de Fuego en Argentina aparece unida al continente antártico y sorprendentemente el perfil que los une en el peligrosamente famoso Paso Drake se corresponde con el perfil submarino de esta parte del mar. Pero la era glaciar finalizó hace 17.000 años, cuando los mares estaban 140 metros por debajo del nivel actual. Reitero, 140 metros por debajo del nivel actual. Es decir, las líneas costeras de las cartas de tiempos de Alejandro el Magno, copiadas por Piri Reis, tuvieron que ser cartografiadas antes de que la Antártica quedara cubierta por los hielos, con espesores cercanos a los 2 kilómetros de grosor. Es decir, las cartas de tiempos de Alejandro, que casi con seguridad ardieron en el pavoroso y desastroso incendio de la Biblioteca de Alejandría, o bien eran sumamente antiguas, o provenían de copias a su vez muchísimo más antiguas. Pero existen otros misteriosos mapas antiguos que muestran la Antártida sin hielos, como por ejemplo el mapa mundi de Oronteus Finaeus o el de Gerardus Mercator de 1538. Este conocido cartógrafo, que hoy conocemos por su famosa proyección, visitó Egipto en numerosas ocasiones. El francés Philippe Boichet publicó un mapa de la Antártida con una exactitud desconcertante y solo comprobada a partir de 1958 mediante pruebas sísmicas. No me imagino cómo sean estas pruebas, la verdad. Algunos historiadores han sugerido que el supuesto perfil de la Antártida corresponde con la costa de la Patagonia Oriental, girada 90 grados. Quizá por razones de espacio, Piri Reis realizó así el dibujo, como a veces se solía hacer en la época. Como ven, esto resulta por demás enigmático para la fecha en que fue hecho. Sí. Pero además pasa esto. Aquí acabamos de ver que hay otros, cuando menos 3 similares y que son de más o menos
20, 25 años después, pero el primero fue el de Piri Reis y después fueron los otros. Entonces, algo debieron haber sabido, ¿no? Claro. Pero no era de dominio público. Después de que es descubierto el mapa de Piri Reis, hay un señor que se llama Paul Kehl, de origen alemán. Qué raro. Qué raro, ¿verdad? que es un orientalista que lo presenta en el 18º Congreso de Orientalistas, y el mapa de Piri Reis se convirtió en la novedad en esa ocasión. Yo creo que ya desde ahí los alemanes empezaron a mostrar mucho interés por conocer qué era lo que se ocultaba en la Antártida, ¿no? Sí, claro. Como veremos en unos instantes más, quizá en el próximo bloque, vamos a ver algunas expediciones que hicieron los alemanes a esas tierras de los hielos, el continente frío, continente de hielo, y vamos a ver que fue muy importante para el avance de ellos, y sobre todo el avance tecnológico. No podemos más que especular que quizá esos viajes no eran tan solo con el fin de llegar a una nueva colonia, sino probablemente y muy probablemente estaban tratando de rescatar alguna tecnología extraterrestre, tecnología exógena, que les permitía tener grandes avances tecnológicos con los cuales dominar al mundo. ¿Sugiere usted que ya desde entonces se pensaba, para que vean que la idea de la conspiración no es de tiempos modernos? ¿Sería, ingeniero, que ya desde entonces se consideraba la presencia alienígena en la Antártida? Sí, yo creo que sí. Y hay un relato, él le llama, Corey Goode y David Wilcock, tienen una plática donde hacen una revelación cósmica, y ahí, como veremos también en unos instantes, quizá en el siguiente bloque, veamos algo relacionado con los extraterrestres. Hablaremos específicamente de una raza que se llamó la preadamita. Sí. Ya el nombre nos indica que es antes de Adán, ¿sí? De donde se cree que incluso la mujer la mujer del que no estaba muerto, ¿cómo se llama? Caín y Abel. De Caín y Abel, ya ve que uno mató al otro, y el que sobrevivió contrajo nupcias. Entonces, ¿de dónde venía eso? Y se piensa que esa era una preadamita de esa raza, y ya serían prácticamente no de linaje puro, sino híbridos de preadamita, de la raza alienígena pura con humanos, porque pues obviamente la Biblia no nos dice eso, ¿verdad? La Biblia nos señala que para ellos empieza el mundo desde Adán y Eva, sí, la pareja divina, y realmente no, porque ahí vemos que pues de dónde provino. Hay muchas mitologías que opinan la mujer, de manera contraria, claro. De donde vivía esa gente, vivían en un pueblo, sí, también, entonces había mucha más gente, sí, y se piensa que esa gente eran preadamitas, y eran híbridos preadamitas, de una raza alienígena venida de Marte y de un planeta que se llamó Maldek. Lo vamos a ver con un poquito más de detenimiento en un Está interesante más. La Antártida, ingeniero. Continúe. En un ratito más. Bueno, ahora me gustaría tocar el tema de los iceberg desprendidos en la Antártida. Cristian, sí, por favor, nos puedes poner el mapa de Larsen. Bien. Ahí en ese mapa de Larsen vamos a ver que en la Antártida hay una península que se llama Antártica, viene como una especie de pico, y en esa especie de pico que sale hacia el lado izquierdo del mapa, en la parte interna se encuentra la barrera
de hielo llamada Larsen. Si vemos en la siguiente, hay una siguiente de Larsen. Ahí vamos a ver que ahí hay Larsen A, B y C. El Larsen A es un desprendimiento de hielo de un iceberg que se formó por ahí de 1915, creo que trae la fecha ahí, ¿no? 1995, perdón. 1995. El B en el 2002. Y el C, que es el actual, el que se Larsen C, que algunos le llaman A18, A68, iceberg A68. Esta se desprendió de una barrera de hielo, la barrera de hielo que le decíamos Larsen, y ese nombre fue en honor a un capitán noruego que circundó por ahí pues hace muchísimo tiempo. Se dice que esa barrera de hielo Larsen en la actualidad solamente tiene el 15% del hielo que tenía en 1990. Nótese. De 1990 hace 27 años. Sí. Solamente tiene ya el 15%. Y es aquí donde se adopta la teoría del calentamiento global como efecto para que se den esas grietas y esos desprendimientos, ¿no? Los científicos han descartado esa posibilidad. Dicen que no afecta eso. ¿Es un efecto natural entonces? Es un efecto natural porque la teoría más aceptada, porque también no deja de ser teoría, la teoría más aceptada es que a esos hielos llegan corrientes submarinas más calientes. Uh-huh. Y entonces eso es lo que fragiliza esa parte de hielo. Pero estamos hablando de 11,000 kilómetros. Sí, del tamaño de Puerto Rico. 6,000 kilómetros, una franja que se abre y que se desprende de peso de billones de toneladas de hielo. Sí. Bien, aquí los icebergs no son peligrosos realmente por la siguiente razón. Serían peligrosos para los barcos que transitarían por esa zona. Para eso sí. Estuvieran sumergidos, ¿no? Para eso sí, porque están sumergidos. No, sí están sumergidos, por eso son icebergs. Sí. Solamente se ve la punta, pero está una masa mucho mayor, que será el 90% de la masa, queda abajo de la superficie del agua. Solamente la punta de la que sale, que ya es del orden de un 10%. Para los barcos que navegarían por ahí, sí representaría un grave problema. Pero para el resto de la humanidad, no, por la siguiente razón. Solamente cuando hay un desprendimiento en masa muy grande y que cae al agua, en ese momento se presentaría o se generaría un tsunami. Habría un movimiento. Ahora, eso obviamente lo entendemos. Si alguna masa muy pesada cae hacia el agua, obviamente genera una gran cantidad de energía que se traduce en grandes olas y desplazamiento de agua muy fuerte, muy intenso. Bien, la otra situación que se piensa, incluso algunos se han atrevido a decir que si se disolviera todo ese hielo, desaparecerían algunas ciudades como Venecia, que ya está parcialmente inundada, terminaría por inundarse aún más, y los Países Bajos de Holanda también quedarían bajo el agua. Pero afortunadamente estos icebergs tan grandes se ven fragmentados y entonces flotan en el agua circundante como pequeños bloques de hielo y no se disuelven de manera inmediata. Claro. Entonces pueden permanecer ahí por muchos años flotando a la deriva, ¿sí? Y de tal manera que pues no representan ningún problema para uno. ¿Será algún ciclo natural de congelamiento
y descongelamiento, evaporación, vuelta a congelarse, que el planeta sufre en el Polo Sur. Pues ese es un enigma, ese Sí, es ¿verdad? precisamente un enigma que incluso los científicos no han encontrado por qué sucede eso, ¿no? Sí. ¿Por qué sucede? Pero pues está muy raro porque se están rompiendo por doquier de la Antártida, se están creando icebergs. Hay desprendimientos muy grandes de hielo, grandes para nosotros, quizá para todo el continente pues no represente tanto, pero pues para nosotros sí, si encontramos un bloque de hielo de 5.400 kilómetros cuadrados, pues francamente no es grande. Lo que le sigue es gigantesco, ¿sí? Bien. Nadie se lo explica por qué se esté fraccionando. Sobre todo ¿cómo le llaman la frontera de hielo llamada Ross y la frontera de hielo llamada Larsen? Una se encuentra exactamente en la península, en la parte de la punta de la península antártica, y la otra se encuentra por debajo, y se han estado rompiendo, incluso este iceberg que se generó, que es el A68, que se generó este año, no es el más grande de la historia. El más grande de la historia es el B15, que se generó precisamente en la barrera de hielo de Ross. Ese tenía 11.000 kilómetros cuadrados, equivalente a Jamaica. Se destruyó en miles de pedazos, siendo el más grande. Fíjese, le llaman pedazos, pero este es el más grande, 52 kilómetros de longitud. Claro. Es una cosa monstruosa. ¿Sí? Sin embargo, no representa ningún peligro para nosotros. Porque se la pasó flotando a la deriva cerca de donde estaba ubicado hasta que se desintegró. Sí, incluso déjeme encontrar aquí, encontré que hay dos personas universitarios, se llama una Anna Hug y Hilmar Gudmundsson, con la ayuda del satélite Copernicus Sentinel-1, se han ayudado y han encontrado que las fotos de ese satélite muestran roturas por todos lados de la plataforma Larsen C. Sí. Lo han estado comprobando, o sea que debemos esperar todavía mayor desprendimiento de hielo. Oiga, ¿no será que el periodo ya está por concluir para que aparezca nuevamente la civilización que habitó la Antártida y que por cuestiones de un ciclo natural estuvo en congelamiento todos estos cientos de miles de años? ¿Puede ser? ¿Puede ser? Estaba yo revisando el otro día la opinión de algunos videos en YouTube y decían, es que llegó el momento en que despierte la civilización antártica. Entonces, y esto se lo comento por lo siguiente, ingeniero. Otra vez volvemos a caer, nuevamente otro astronauta en la Antártida, ¿no? Aldrin, que después de Neil Armstrong, es el segundo hombre en pisar la Luna. Y coincidentemente encontramos a Neil Armstrong en Paititi, o en la Cueva de los Tallos. No, ese sí no lo recuerdo. Okay. No recuerdo. Y ahora vemos a Aldrin en la Antártida. Sí, y por cierto, en su visita reciente a la Antártida, tuvo que salir en camilla. Sí, lo evacuaron, ¿no? Lo evacuaron. ¿Cuál sería el interés? Yo no comprendo, porque imagino que alguien que ya viajó al espacio exterior, que pisó la Luna, en la Cueva de los Tallos, me dice el productor, no estaba tan equivocado. Bueno, entonces, que pisó la Luna, que ya puede ver las constelaciones, estrellas, ¿por qué tendrá la necesidad de regresar, creo yo, a buscar civilizaciones intraterrenas, ¿no? Cuando la respuesta ya la tuvo afuera? Pero quizá no le tocó vivir con el, ¿cómo le diré?
con el conocimiento de la existencia de extraterrestres en el planeta. Sí, más bien fuera de manera extraterrestre, ¿no? No intraterrestre. Y probablemente. O que sepan que hubo una civilización que abandonó, tal vez por el congelamiento de la Antártida, su hábitat en el planeta Tierra y tuvo que evacuar, y saben que van a regresar. Sí, e incluso me voy a adelantar un poquito. Parte de la realeza de los peradamitas se dice que están en un estado de hibernación, sí, un estado de suspensión. Le llaman ellos como si fueran habitaciones de éxtasis, y que no los han despertado y no han decidido qué hacer, porque los híbridos de esos peradamitas están todavía vivos en Europa y en Centro y Sudamérica. Qué interesante, ¿no? Sí, bastante interesante. Me está diciendo producción que vamos a un corte, ingeniero, ¿le parece? Si regresamos en un minuto. ¿Qué sigue? ¿De qué nos va a hablar regresando? No, déjame terminar, señor productor, déjame terminar con este tema nada más, permíteme. Sí. Los científicos descartan el calentamiento global y las condiciones ambientales de la Antártida para que se presenten este tipo de cosas, o sea, de desprendimiento de grandes hielos. ¿Qué vas alrededor de esto? Déjeme verlo, permítame. Esta barrera de hielo Larsen C se va a romper, y lo peligroso es que si cae al agua, como les decía, un pedazo grande provocaría un tsunami. Otra teoría es que puede chocar con la Tierra provocando una catástrofe. Eso es poco probable porque necesitaría avanzar miles de kilómetros y probablemente hasta contra las corrientes marinas, lo cual a una velocidad superior al oleaje, ¿no? Es muy grande, muy grande, ¿no? Entonces, sí, definitivamente yo no pienso que eso sea, ¿sí? Bien, pues creo que con esto podríamos dar por terminado la parte de los icebergs. Reiterándole nada más, este iceberg, el A68, no es de los más grandes en la historia. El más grande en la historia se llama el B15, que se produjo por fractura de la barrera de hielo llamada Ross. Pues está muy interesante, y vamos a regresar con la parte que se empieza a convertir todavía más interesante. Esto es Señales Ocultas. En un momento continuamos, no se vayan. A través de Tercera Llamada Radio, como nos comentaba el ingeniero, entonces el Larsen C, como se le conoce, es la plataforma de hielo que se encuentra más al norte de la Antártida, que después de incrementar su tamaño a principios de año, la grieta que lo está separando, estuvo estática hasta que a principios de mayo de este año empezó a dar un giro a la derecha que la acercó más al océano. En los últimos días se menciona que esta grieta tiene unos 200 kilómetros de longitud, es grandísima. Los investigadores en Gales afirman que la pérdida de una pieza de este tamaño dejará al resto de la plataforma de la Antártida vulnerable a futuras rupturas. Larsen C, como nos mencionaba el ingeniero, tiene unos 350 metros de espesor y flota en los mares al borde de la Antártida Occidental, frenando el flujo de los glaciares de menor tamaño. Ahora bien, antes del corte hablábamos, ingeniero, de que ¿qué andaba haciendo por allá Buzz Aldrin en la Antártida? Pues sí, puede estar haciendo muchísimas cosas. Lo que pasa es que pues, toda esta gente, y aquí podemos hablar que pues, son turistas de alto nivel, sí, porque pues qué va a hacer una gente como él ahí, donde, como usted decía hace un rato, si él ya salió a la luna, ya tuvo oportunidad de andar en el espacio, ya tuvo oportunidad de ver y cotejar alguna otra información que es ajena al resto de la humanidad, salvo la que hayan ellos proporcionado. Entonces,
pues qué interés pudiera tener. Y entonces aquí surge una serie de especulaciones. Es decir, ¿qué se ha encontrado bajo los hielos de la Antártida? Que tenga que ver con el espacio exterior. Sí, pero también han ido otras personas, por ejemplo, además de Buzz Aldrin, está este señor Bill Clinton, Sí. está Vladimir Putin, Sí. está Kirill, que es el máximo jerarca de la teología de la Iglesia Ortodoxa rusa. En fin, han ido grandes personalidades. Otro americano, Kerry, ¿no? John Kerry, que fue incluso cuando estaban las elecciones, ¿eh? Sí. Se fue allá. Y evacuaron a todos de inmediato, ¿verdad? Hubo una gran evacuación en masa y de esa zona, sobre todo se los llevaron, tengo entendido, cerca de del paralelo 85. Uh-huh. Están evacuando las bases de la Antártida a un lugar próximo al paralelo 85, donde está es una British Antarctic Survey. Ahí es donde se evacuaron, y se evacuaron muchísima gente. Y está muy extraño todo eso. Todo eso. Me gustaría entrar ahorita rápidamente a ver algo de lo que nos dice este señor Corey Wood en una revelación cósmica que él supuestamente dice, y que nos habla ahí de seres extraterrestres, que puede ser que tenga razón. Y aquí se ve que esta gente, que él la identifica como se llaman preadamitas. Esa gente tiene la cabeza como las de para acá, las de así alargado el cráneo. Sí, y ahorita me gustaría entrar así muy rápidamente a ver cómo está todo esto desde la parte histórica que él menciona. ¿Sí? Este señor Corey Wood es un denunciante del programa espacial secreto. Y él nos ha revelado una sorprendente información sobre la Antártida y su historia. Él habla como que hubo una serie de extraterrestres y se establecieron como una colonia de refugiados. Hace aproximadamente 60,000 años se refugiaron en la Antártida. Asegura que los refugiados extraterrestres encontraron tecnología avanzada de la raza de constructores que fue creada hace más de 1.800 millones de años. Igualmente intrigante es su declaración de que algunos refugiados extraterrestres aún hoy están vivos en cámaras de suspensión localizadas dentro de naves nodrizas de 30 millas de largo, enterradas bajo 2,000 pies bajo la capa de hielo Ross de la Antártida, que es donde hubo el mayor desprendimiento en la historia del iceberg. Sí. Precisamente el iceberg, el B-15, fue en esa zona. Entonces, ¿qué harían toda esta gente si incluso, por ejemplo, se encontraran una nave nodriza de 30 y tantos kilómetros de largo? ¿Qué harían? Sí. Bueno, pues a lo mejor puede ser una cosa similar, ¿no? A lo que podríamos estar especulando. Bien, dice que esta raza, los adamitas, dice que estos eran habitantes de Marte, y esos habitantes de Marte y los habitantes de Maltec que pelearon una serie de guerras de alta tecnología cuando Marte era una luna de Maldek, hace aproximadamente 500,000 de años. Estas guerras llegaron a su clímax cuando Maldek fue destrozado, y es lo que forma ahora el cinturón de asteroides.
Los restos de Maldek golpearon a Marte con tal fuerza que las ciudades de este último en un lado del planeta fueron totalmente destruidas y la mayoría de su atmósfera se perdió. Esto hizo que la vida en la superficie de Marte fuera muy precaria en el mejor de los casos y llevó a una evacuación planetaria de los sobrevivientes marcianos. Bien, se dice que estos se fueron a encontrar refugio en nuestra actual Luna. Sin embargo, en la época de la catástrofe, nuestra Luna era otro satélite de Maldek, pero había sido creada artificialmente con grandes áreas de vivienda en su interior, como describió previamente Good. Los preadamitas habitaron la Luna por aproximadamente 440,000 años, y en algún punto durante este periodo, de acuerdo a la información recibida por Good, la Luna fue movida a su órbita actual alrededor de la Tierra. Eventualmente, otro conflicto forzó a los preadamitas fuera de la Luna y tuvieron que salir rápidamente, mudándose al vecino planeta Tierra. Escogieron la Antártida para reconstruir su civilización, debido en parte a la existencia de tecnología de la antigua raza de constructores, la cual aún estaba funcionando, como explicó Good. Bien, entre ellos, los preadamitas acabaron en la Luna por un periodo de tiempo y luego de alguna manera terminando siendo perseguidos fuera de la Luna. Ocurrieron algunos ataques y luego de eso se fueron, pero sus naves estaban demasiado dañadas como para salir de nuestro sistema solar o llegar a otra esfera planetaria. Como tuvieron que hacer un aterrizaje forzoso en la Tierra, decidieron que irían al continente que aún tenía tecnología funcionando de la antigua raza de constructores, la cual era de hace 1.800 millones de años. Los preadamitas solo tenían 3 naves nodrizas para establecer su nueva colonia en la Tierra, luego del aterrizaje forzoso en la Antártida. La tecnología en estas naves nodrizas es lo que les dio esperanza a los preadamitas de que podrían reconstruir su civilización. Bien, aquí es donde David Wilcock, el entrevistador, tiene información por compartir que corrobora esto, compartida por otro denunciante, el doctor Pete Peterson, sobre el tamaño y localización de una de las naves nodrizas descubierta. Fíjese que esto entonces, según David Wilcock y un doctor Pete Peterson, ya se localizó una de las naves nodrizas descubiertas y los gobiernos, tanto el de Rusia como la Alemania, como Estados Unidos, no nos lo han dado a conocer. ¿Sería ese el interés de las expediciones a la Antártida? Pues pudiéramos esto es más reciente que las otras expediciones, pero pudiéramos especular que hay algo encontraron. Oiga, fíjese que a mí me gustaría hacer este comentario. Corey Goodell está a veces de no creer o dudar. Le voy a explicar por qué. Generalmente todos los contactados dicen tener el poder de mantener el contacto con determinados seres o entidades, vienen, pero pocas veces aportan pruebas que puedan dar veracidad a sus palabras, ¿no? En el caso de Good, por ejemplo, se supone que él se lo llevan a los 5 o 6 años, lo entrenan en MK Ultra y todo el proyecto es representante de la Tierra en la Confederación Galáctica, pero hasta el día de hoy no hay una sola prueba, ingeniero, más que su palabra. Y eso pasa con, si no digo todos, la gran mayoría de las personas que manifiestan tener contacto, ¿no? Sin embargo, él estuvo ahí en la Antártida. Sí. Y corrobora algunas cosas que él dice, sí, que las corrobora. Y además de que los gobiernos en el poder van a dar una cierta información y dice, van a anunciar que encontraron una nave nodriza. Solo sabía acerca de una, y recordemos que llegaron entre los preadamitas. Pero fíjese nada más, que esto está muy jalado los capilares también. Como dice usted. Esa nave nodriza
era de 30 millas de ancho, Sí. con forma casi circular, que había sido encontrada bajo el hielo. Que esa es una noticia que van a dar los gobiernos en un futuro muy cercano, como una Primicia. revelación, pero llevada muy paulatinamente, no hacerla de conocimiento así bruscamente, no dar toda la información. Oiga, ingeniero, está de analizarse lo siguiente. Sumamente. Por un lado, no se le hace a usted mucha casualidad que de repente aparezcan cosas simultáneamente. Por ejemplo, empieza a presentarse la fractura del Larsen C, los 200 kilómetros de largo, 150 kilómetros de profundidad, etcétera. Que se empiece a separar, que aparezcan los dichos de Goodell que van a dar a conocer que encontraron una nave nodriza. Y por otro lado, en esa zona del mundo un poquito más hacia el norte, que aparecen momias tridáctilas, que trae una disputa general de que si son reales o falsas. ¿No se le hace a usted como que mucha coincidencia que todo esto se esté presentando casi simultáneamente? Sí, definitivamente. Y ¿no nos estaremos yendo con la finta todos? quién sabe, porque pues hay cosas que son muy evidentes, ¿no? Sí. Hay cosas que Es son, que a eso me refiero también son precisamente. muy evidentes, entonces, ¿cómo ocultarlas? Por ejemplo, yo pienso, vamos a imaginarnos que tienen 70 años de experiencia arqueológica en el Perú y que después de excavar y revisar jamás hayan encontrado un ser tridáctilo, cuando de repente de la noche a la mañana aparecen varios especímenes y hay quienes dicen que son cientos, ¿no? Se acuerda que lo vimos en otro programa. Sí. Y casi en la línea del tiempo también aparece en la Antártida, y luego también que en Rusia, y luego, o sea, que todos estos años la ciencia no fue ciencia. La casualidad tiene mucho que ver, pero la casualidad también puede orquestar trampas, ¿no, ingeniero? Lo que pasa es que la ciencia, ¿por quién es pagada? Sí, claro, por el que tiene el dinero y el ¿Y poder. quién es el que tiene el dinero? Sí, lo sabemos. Entonces, toda esa gente que tiene ese dinero, tiene ese poder, tiene también, además del poder económico, tiene el poder de decidir, doy o no doy la información. ¿Sale a la luz o no sale? ¿Sale ¿no? o no sale? Sí. ¿Por qué? Porque de ahí hay algo que les está dejando a ellos algún beneficio, y un beneficio grande, y la humanidad les vale un cacahuate. No vaya a ser parte de un plan y nosotros nos dejemos ir con libre vuelo, ¿no? Sí. Entonces sería oportuno también decirles, hay que irnos despacito, no hay que dar por hecho nada, hay que hacer reflexiones muy profundas, ingeniero, porque qué casualidad. Sí. Todo se da con tiempos muy cortos entre sí, ¿no? Sí. ¿Qué más, ingeniero? Aquí nos habla Cody Wood que entonces llegaron los preadamitas, pero también llegaron los reptilianos, los viejos conocidos reptilianos. Entonces hubo guerras entre ellos por el poder del planeta, de tal manera que esta gente, los preadamitas, como tenían mayor avance tecnológico, tuvieron supremacía mucho tiempo, y los reptilianos se metían cuando veían alguna debilidad, alguna flaqueza, que les había ocasionado alguna catástrofe natural a los preadamitas, entonces llegaban oportunamente, ¿no? Estos preadamitas pronto tuvieron la necesidad de crear híbridos. Entonces se dice Corey Wood que se hibridaron con algunos humanos que había por ahí en la zona de la Antártida, y entonces a través de ellos hicieron gobiernos en la Tierra.
y menciona que hay grupos que se fueron a Europa y a África, pero también se quedaron en Centro y Sudamérica, ¿sí? Lo cual se demuestra con las cabezas esas deformadas, Sí. pero no formadas por tablillas, sino que tienen la cabeza alargada, propias de esos adamitas. También Estamos hablando del origen de la cultura inca, por ejemplo. puede ser, incluso de Egipto con Nefertiti, Sí, Ramsés. con Akenón, Ujú. todos esos eran supuestamente eran preadamitas, híbridos, y que en la actualidad hay preadamitas de linaje 100% puros, pero que están en cámaras de suspensión, cámaras de éxtasis que le llaman, Ujú. y que están ocultos bajo los hielos en las naves nodrizas. Entonces, imagínense, cuando esa gente despierte, ¿qué va a hacer? Y me quedé pensando ahorita también, por ejemplo, que se habla de la hibridación de algunos de raza reptil Ajá. con humanos y que crean religiones donde empiezan los sacrificios para generar ondas de baja vibración que sirvan Sí. de alimento para ellos. Y ahora ya tenemos otro origen de la humanidad, ¿verdad? Entonces, por eso decía ahorita, ingeniero, a nuestros amigos que nos hacen el favor de seguirnos, que hay que estar a la expectativa en todos los sentidos, porque está surgiendo mucha información por todos lados, Sí. que también puede ser con la intención de manipular nuestro pensamiento, de manipular nuestras reflexiones. Entonces, por ejemplo, ya estaba yo muy emocionado con la teoría de la granja humana de Freixedo, y ahora con esto ya cambió o no cambió. Sería bueno de análisis para un programa posterior. Porque entonces, ¿quién es el malo? Pero no ¿Los cambia. preadamitas Pero no o los cambia. reptilianos? ¿Los jerarcas híbridos reptilianos o los jerarcas híbridos preadamitas? Los dos eran malos. Sí, ¿verdad? Los dos eran malos. No había ninguno madre de la caridad entre Entonces ellos. aquí la teoría de Corrado Malanga de que ninguno de las razas extraterrestres tiene buenas intenciones con el ser humano vuelve a encajar otra vez, ¿no? Sí, pero aquí hay que tomar en cuenta que quien tiene la mayor avance tecnológico como Sí. raza, pues es la que domina. Claro. Y aquí dominó por mucho tiempo. Les había yo mencionado que era en África y en Europa. No, me equivoqué. Es en Asia y en Europa. Ujú. Y la otra parte la comprendía Sur y Centroamérica. Entonces, fíjense nada más lo que dice aquí, lo cual continúa hoy a través de dos fracciones grandes de los Illuminati, como les mencionaba yo hace un rato, ¿no? Bien, híjole, aquí sí está medio. Compara a este señor, Cory Good. Cory Good, Ujú. con la siguiente información. Dice, quizá la mejor explicación de esto, de lo que les acabo de mencionar, de la existencia de los preadamitas y las luchas con los reptilianos y la formación que se fueron a través de los híbridos a Asia y a Europa, y luego por otro lado se fueron otras facciones hacia Centro y Sudamérica. Esa explicación la da el libro de Enoch, Enoch. el cual describe diferentes grupos de ángeles en guerra unos con otros. Entonces él dice que se describe este grupo como los ángeles caídos. Sí. Y entonces estos preadamitas con los cráneos alargados serían los ángeles caídos del libro de Enoch. Ganaron los reptiles, Ganaron al final ganaron los reptiles. porque en todas las culturas empezaron a adorarlos. Sí. De alguna manera,
Sí. Estaría muy interesante que pudiera... No, señor productor, ¿qué le parece si... yo no le hablo de usted, a mi productor. ¿Qué te parece, Cris, si para el siguiente programa podemos analizar esta información que ahora nos dice que se crean 2 categorías de híbridos en el mundo, preadamitas y reptilianos? Y vamos a hacer un viaje por la historia, ingeniero, si está de acuerdo conmigo, para conocer en qué culturas se presentan unos y otros, y al final, cuál es la que predomina. Estaría muy interesante. Es los reptiles, Sí, de antemano, pues sí. Lo estamos viendo. Pues hay que vernos, ¿no? Sí, los reptiles, porque pues definitivamente los preadamitas, ya no se ha vuelto a hablar más de ellos hasta ahora, y los que realmente existen como preadamita 100% puros, pues están dormidos en sus bases, en sus naves nodrizas, en cámaras de suspensión. ¿Será que no quieren que despierten? Desde hace 12.800 años. Que más o menos es el tiempo que tienen los primeros sacrificios de animales y humanos. Oiga, estaría interesante hacer un programa de esos, ¿no? Estaría bueno, sí. Va. ¿Qué más, señor ingeniero? Bien. Dicen también que se encuentra que hay algunos artículos arqueológicos que han encontrado en otras excavaciones y que mantuvieron ocultos de la humanidad, los tenían almacenados en inmensos lugares, pero también los estuvieron llevando a la Antártida y los sembraron. Y esa es la gran excavación que estos arqueólogos van a hacer pública, porque desde el año 2002, arqueólogos de los Estados Unidos han estado haciendo excavaciones. ¿Con qué fin? Y se piensa que son artículos arqueológicos que encontraron en otras excavaciones, los llevaban y los sembraban ahí. Esa es otra supuesta tesis, ¿no? También otro que dicen que por qué no han dado información, porque están removiendo cualquier cuerpo que no luzca humano, y muchos de los cuerpos humanos no lucen como si fueran esclavos. Tienen túnicas que tienen hilos bordados de oro en sus telas, lucen como de la realeza. Cuerpos que han encontrado ahí en la Antártida. El siguiente paso, según Corey Good, es una divulgación limitada, es revelar lentamente en un proceso de muchas décadas la existencia de los programas espaciales secretos. Así que están planeando darnos una divulgación desinfectada, y luego con el tiempo nos revelarán el programa espacial secreto del complejo militar industrial. Y luego que hagan eso dirán, a propósito, sí, tenemos este programa espacial secreto avanzado, y mientras hemos estado en otros planetas, hemos encontrado ruinas muy similares a las que encontramos en la Antártida. Así que van a tratar de darnos pedazos de información a lo largo de décadas, y no van a decirnos inmediatamente sobre las naves que han encontrado y la alta tecnología y los no humanos, obviamente. ¿Sí? Entonces, aquí suena algo muy, como yo digo, jalado de los capilares, ¿no? Por un lado está difícil de creer, como diría el señor de Venga la Alegría, Sergio, difícil de creer que haya gente tan malévola, ¿no?, que nos oculte todos esos conocimientos que no son de ellos, es de toda la humanidad. Definitivamente, si todo eso resulta cierto, y fíjese una cosa, señor productor, ¿nos quiere hacer el favor de ponernos una foto que están ahí unas, creo que es la octava, están dos fotos del hielo, donde se ven restos de una civilización antigua. Bien, ahí se ve, y en la siguiente, que es donde está un avión, que es trazo de fotografía en hielo. Entonces, desde el avión
van lanzando una especie de rayo y van descubriendo bajo el hielo, ¿sí?, lo que se muestra en las fotos, la primera foto que aparece ahí. Entonces ahí hay aparentemente el contorno de una ciudad, de restos de alguna civilización antigua que habitó la Antártida y que está ahora bajo los hielos. Ese es otro gran enigma. ¿Sí? Y lo han encontrado con tecnología moderna. Entonces, también eso nos lo están ocultando. También. Entonces, sí, hay pirámides. Por ahí tiene otra foto, señor productor, donde se ve una pirámide triangular, con sus bordes perfectamente definidos y gran parte de ella descubierta por el hielo. Una parte está cubierta, pero la demás está bien. ¿Sí? Bien, aquí hay algo también que quiero traer a colación. Una opinión sostenida a mediados del siglo XVII por Isaac de la Peyrère era que antes de Adán y Eva nuestro planeta ya estaba cubierto de poblaciones preadamitas, y se fundamentaba en algunas expresiones del propio Génesis. La teoría de la Peyrère nos habla de la esposa de Caín, dónde encontró Caín a su mujer, y además de dónde procedían los habitantes de la ciudad que fundó. Su respuesta fue la hipótesis de los preadamitas. Filón de Alejandría no conseguiría ver del todo claro que Adán fuese el primer hombre. Entre los preadamitas y Adán transcurre un largo periodo, quizás de miles de años. Interesante. Para concluir, ingeniero, ¿qué debemos esperar de la Antártida? Pues yo creo que habiendo ya cerca de 4,000 investigadores en 65 bases de 30 países, sería muy difícil que escondieran cierta información que ya tienen los gobiernos. Por lo tanto, nos estarán dando, como dice Cory Wood, alguna divulgación muy paulatina para que no nos caiga de peso, para que lo podamos asimilar. Yo espero todavía vivir para ese entonces, ¿sí? y ver cómo cambia nuestra humanidad, porque todo eso obviamente va a dejar huellas imborrables y va a ser de trascendencia esas noticias, de tal manera que debe cambiar 180 grados la conducta del ser humano. Sí. Desde cualquier punto lo más de vista. Importante de lo que se descubra, se encuentre, brote a la luz, lo más importante de todo esto no es el mensajero, sino el mensaje. El mensaje. Necesitamos cambiar. Sí, la humanidad sí. necesita cambiar. Sí, porque, híjole, es una información oculta tras otra, tras otra, tras otra. Que hasta parece que pretende mantenernos ocupados y entretenidos y hasta discutiendo entre nosotros, ¿no? Sí, sí, y eso que no hemos tocado, la parte de las expediciones alemanas, sí, que desde 1944 y quizá un poco antes se llevaron a cabo en la Antártida. A raíz del alemán Boll, que comentábamos hace rato, que fue el que da a conocer el mapa de Piri Reis. Ajá. A partir de ahí surge la inquietud alemana por conocer los secretos de la Antártida. Entonces, pues ya nos vamos, ingeniero. Nos vamos. ¿Con qué se quiere despedir? Pues yo quisiera despedirme con el hecho, con estos hechos, ¿no? El continente de la Antártida, de 14 millones de kilómetros cuadrados, nos oculta algunos secretos que son primordiales para la conducta y desarrollo, evolución de nuestra humanidad. Yo espero que los países, los gobiernos de los países como Estados Unidos, Rusia, Alemania, tomen en cuenta que no es información que no les pertenece tan solo a ellos por haberla descubierto. Es información que nos pertenece a toda la humanidad y todos los humanos tenemos derecho a saber qué ha pasado
en la antigüedad, con la llegada de extraterrestres o no, con el avance tecnológico que se debe a ellos o no, con todo lo que está ahí a la luz ahora, con lo poco que hemos podido transmitirles en este programa, ¿no? Entonces, yo espero que actúen con mucha responsabilidad y con mucha conciencia para que nosotros, el resto del mundo, nos demos cuenta de todas estas situaciones que nos afectan. Pues no sé si se alborotaría el gallinero o no, pero es necesario que se haga algo, ¿no? Es una revolución mental, digamos, una revolución silenciosa donde nos enteremos de muchas cosas que en este momento nos hacen mucho daño. Sí. Ingeniero, pues yo le quiero agradecer. Muchas gracias. Por favor. Charla tan interesante esta noche. Está diciendo mi productor que lo mueva. Muchas gracias bajo una producción de Cristian Aguilar, agradeciendo a las personas que nos hacen el favor de escribirnos en el chat. De veras que de repente está uno aquí acelerado tratando de darles respuesta. Muchísimas gracias. Yo me quisiera despedir con algo que no quiero dejar pasar esta noche. Miren, de nada sirve que encontremos momias con 3, 2 dedos, 80 dedos. De nada sirven las naves nodrizas y todos los descubrimientos que los seres humanos vayamos teniendo en la vida si no cambia nuestra actitud. Si no hay un cambio interno en todos nosotros que nos motive y nos obligue a amar sin condición y quitarnos de la mente todos esos elementos que son nocivos para nuestro desarrollo espiritual. No me dejen hacer un breve paréntesis en relación con eso, por favor. Bien, mire, nuestras actitudes y conductas se desprenden de nuestra percepción. Y nuestra percepción se genera a partir de los pensamientos que tengamos. Y los pensamientos que nosotros tenemos dependen en gran cuantía del conocimiento que tengamos. Si ese conocimiento es rudimentario, claro, limitado, debido a que nuestros propios congéneres no lo ocultan, nuestra actitud y conducta pues es esa. Limitada también. Limitada. Sí. Entonces, si queremos progresar y evolucionar, necesitamos información, necesitamos conocimiento, necesitamos experimentarlo. Sí. Pues bajo una producción de Cristian Aguilar, nos despedimos el ingeniero Alfredo Herrera. Muchas gracias, señora Margarita, por sus aportaciones. Juan Ramón Rodríguez, y no nos crean, dúdenlo, investiguenlo, pero sobre todo hay que cambiar. Hay que retomar el rumbo del amor y de la espiritualidad para que podamos enfrentar con una manera diferente todos los retos que la vida nos pone a diario en nuestro camino. Muchas gracias y muy buenas noches.